conmigo, don Arrigo Cohen. Ya estamos en Redención de Significados. Maestro, bienvenido. Muy bien hallado, mi querido José Luis, y en cuanto a nuestro amable auditorio, muy buenos días. Y gracias al sistema de mensajes de Monitor y Telcel, pues ya comenzaron a llegar los primeros mensajes, las primeras dudas, y vamos dándoles paso. El ingeniero Usay López, don Arrigo, ¿qué significa Antequera en Oaxaca, la bella Antequera? Bueno, en realidad, Oaxaca de aquí, de México, se llamaba Antequera porque había una ciudad española que se llamaba Antequera. El antecedente de eso lo desconozco. El hecho de que Oaxaca se llame Antequera es porque el primer nombre que tuvo aquí fue como por ejemplo Valladolid y Mérida y todo eso, a imitación de los que están en España. Pero el nombre, el significado etimológico del nombre propio de la ciudad de Antequera en España lo desconozco. Pero es a raíz de una población en España. Saludos, maestro Arrigo. ¿Existe el verbo debrayar con doble L o debrayar con Y? Los jóvenes la usan. Gracias, reciba mis mejores deseos, Bárbara Borja. Eso es un galicismo. Equivale a desembragar. Es decir, en español se diría desembragar. El embrague de cualquier máquina es precisamente lo que conocemos. Conectar, como quien dice, el mecanismo, es embragar. Desembragar es precisamente quitar los embragues. Y debrayer es en francés. Don Arrigo, no se repiten los nombres de huracanes para no confundirlos. Alejandro Cerda. Eso fue lo que dijimos nosotros, que precisamente se le daban nombres y que además agregamos que muchas veces se le da masculino y femenino y otras veces se alternan. Al maestro Arrigo, el origen de la palabra barbacoa. Gracias, Natalia Alfonso. No hace mucho que lo dimos, ¿verdad? Que eso, el emparrado ese que se hace de madera o de leño para poder cubrir con fuego una cosa que se está cocinando bajo tierra. Eso es, ya dimos esa explicación. Y vamos ahora a los correos electrónicos. Berta de la Torre, con un saludo afectuoso y con un desacuerdo en tanto a algunos significados y reglas gramaticales que usted hace mención. Me refiero específicamente a que usted dice que según la regla, los verbos que tienen una O, como morir, soldar, etc., dice que la O se vuelve güe. En morir estoy de acuerdo, porque se dice yo muero, tú mueres, etc., pero en el caso de soldar es totalmente imposible que se diga yo sueldo, tú sueldas. Entonces también se tendría que decir yo estoy sueldando. Discúlpeme usted, pero lo correcto es yo soldo, tú soldas, estoy soldando. Este verbo es una excepción de la regla. No todas las palabras entran en las mismas reglas. Les sugiero que se documente más y no confundir más a los jóvenes que de por sí no saben hablar ni expresarse. Gracias por su atención, Berta Guzmán Pulido. Pues la que está perfectamente fuera de la razón es doña Berta, porque en cualquier gramática que ella tenga, ¿verdad?, encontrará que soldar es precisamente uno de los verbos que diptongan la O cuando el acento cae, y precisamente el gerundio, como en el gerundio no cae el acento en el radical, es por eso por lo que se dice soldar, porque el acento cae en la A en el infinitivo, y soldando en las formas infinitivas ninguna cae en el radical. Por consiguiente, ahí sí se conserva la O. Pero en todos los verbos
las inflexiones de verbo en que cae el acento en la O del verbo soldar, se diptonga y se dice yo sueldo, tú sueldas, que todo lo que aún más hay otra palabra que es un sustantivo, ¿verdad? Lo que una persona recibe como sólido, como retribución sólida, se llama sueldo. Y hay además ese mismo sustantivo, cuando se vuelve moneda, un sueldo era precisamente una unidad monetaria. Y aquí está en el diccionario de la Real Academia pues claro que Española está. de la Lengua, la conjugación del verbo soldar en presente de indicativo, yo sueldo, tú sueldas o soldás, él suelda o ella suelda, nosotros soldamos, vosotros soldáis, ustedes sueldan o ellos sueldan. No, vosotros soldáis, vosotros soldáis, ellos sueldan. Ellos sueldan, perdón. Ellos sí, sueldan. Sí. Aquí está la conjugación. Sí. Y fíjense que de veras que este asunto está generando polémica. La señora Laura Felicitas Córdoba. Muchas felicidades, don Arrigo. El verbo soldar se conjuga como el verbo sonar, así lo dice Larousse. Naturalmente, y no solamente Larousse, lo acabamos de ver. No, y yo di, con la primera vez, di un ejemplo de cada una de las conjugaciones, es decir, de verbos que, como por ejemplo, morir, yo muero, tan sencillo como eso. Otro tema que está muy presente en el auditorio de Monitor, el ingeniero Osvaldo García Medrano también le envió un correo electrónico. Felicidades, don Arrigo, lo felicito por su altísimo nivel cultural. En relación a la pregunta de lo que es un morontial, aunque ya alguien lo definió correctamente, desde un punto de vista humorístico, podríamos decir lo siguiente. Moron, en inglés, es un adjetivo peyorativo que quiere decir tonto o idiota. Entonces, morontial sería un manantial de tontos o idiotas. Un saludo a todo el equipo de Monitor, ingeniero Osvaldo García Medrano. Se lo agradezco mucho, me parece muy ingenioso y además se merece precisamente todo ese movimiento de lo moroncial, ¿verdad? Se merece bromas de este tipo, ¿verdad? Es decir, burlas de este tipo, porque efectivamente es pura charlatanería todo eso lo relativo a la moroncia. Y fíjese que hay llamadas y ya hay correos electrónicos. Estoy viendo que son bastantes. Vamos por partes. El señor Octavio Mejía de Rinconada de Aragón. La palabra andragogía es el equivalente a la enseñanza de los adultos. Así como sabemos, pedagogía es para educar a los niños. Y tengo un correo electrónico. Saludos muy afectuosos, don Arrigo y José Luis. La andragogía es muy utilizada en nuestro medio. Me dedico a la capacitación empresarial para marcar las diferencias entre la forma de aprender del niño y los principios de enseñanza-aprendizaje del adulto. Por ejemplo, el niño aprende por medio de la memoria y casi por obligación. No tiene vivencias a las cuales aplicar lo que está aprendiendo. El adulto desea saber, entre otras cosas, para qué sirve lo que está aprendiendo, cómo se usa, si hay otras opciones más fáciles o más efectivas, etcétera. Saludos y muchas gracias porque ustedes me dejan la mejor forma de empezar el sábado con su programa. Manuel García Soria López. Y tengo otro correo electrónico de Clemente T. Vera. Estoy escuchando su programa como casi todos los sábados y me llama la atención la pregunta sobre andragogía que le hace una persona. Este es un término muy empleado en capacitación y se emplea para explicar la forma en que debe proporcionarse capacitación a los adultos, como lo sugiere el siguiente texto de mi manual de curso de formación de facilitadores. La educación de adultos, también llamada andragogía, andro igual a hombre, persona mayor, y ago, guiar o conducir, sugiere que, para que se den las condiciones básicas del aprendizaje en el adulto, se requiere que esté dispuesto a aprender, tenga una idea clara de lo que quiere lograr y que se sienta capaz de enfrentarse al cambio. A diferencia de los niños, el adulto solo aprende aquello que le interesa para ser aplicado
en algún aspecto de su vida laboral, personal o social. Debe presentarle un beneficio inmediato, resolverle un problema o permitirle lograr un objetivo. Eso ya lo tiene resuelto perfectamente la UNESCO. Y es que, en realidad, allí está utilizado el elemento aner-andros, está usado como adulto, cuando que en realidad no tiene por qué considerarse, por qué ser adulto. Aner-andros significa varón, ¿verdad? Por consiguiente, la UNESCO desechó el término andragogía y dice educación de adultos. Nunca usa la UNESCO andragogia o andragogía para educación de adultos. Y es que los que la están usándola empleando mal el aner-andros, que significa varón y no precisamente adulto. Sucede lo mismo, por ejemplo, con la palabra Carlos, ¿verdad? No significa hombre adulto, significa hombre, es decir, que un hombre que ya puede engendrar. Y a propósito de Andros, de ahí viene precisamente la palabra Andrés, el nombre de Andrés, ¿verdad? Es decir, el Andrés es el varón que ha pasado de la pubertad a la adolescencia y de la adolescencia a la capacidad de engendrar. Así que la UNESCO ya desechó la palabra andragogia, pero ya se quedaron precisamente en los manuales de capacitación, ya la pusieron, y entonces eso queda, aunque mal etimológicamente, pues digamos, pergeñada la palabra, ya vino pues casi podemos decir a sustituir la idea de educación para adultos. ¿Educación o capacitación para adultos es a lo que se podrían referir? Bueno, la capacitación es una manera de educar. Otro correo electrónico, estoy buscando el remitente, Héctor A. Cortés. Estimado don Arrigo, además de felicitarle por su extraordinario programa, ¿me puede indicar cómo es correcto mencionar a las personas que acceden a una página de Internet? Yo leo que se utiliza el término audiencia, pero los que acceden a una página de Internet no oyen. No, en realidad se utiliza la palabra usuario. Se hace uso de cualquier instrumento, es el usuario del instrumento. En este caso, Internet, que es un digamos, es una herramienta de trabajo, por consiguiente es usuario. ¿El término internauta para quien navega en Internet sería válido, don Arrigo? Internauta, porque... Que también se utiliza frecuentemente. Es decir, navegar por Internet. Internauta. Pues, nunca lo había yo oído. Yo conozco cibernauta. Eso sí. O cibernauta, sí, cibernauta o internauta. Bueno, por eso, pero no, todavía no lo estudio. Cibernauta sí, está perfectamente utilizado. Es el que navega cibernéticamente, pero por una vía tan específica como es Internet, me parece, la palabra nautas me parece un poco exagerada, porque la navegación es en el mar, la navegación es en el espacio, la navegación es un ámbito muchísimo más grande que en una simple red, ¿verdad? Olguita Fernández nos manda también un correo electrónico. Don Arrigo Cohen, le agradeceré que me responda dos dudas. Primero, ¿cómo se dice respecto de o respecto a? Y segundo, ¿cómo se debe llamar a las personas de raza negra que viven o nacieron en Estados Unidos? ¿Afroamericanos o se les puede llamar afroestadounidenses? Le reitero mi agradecimiento. Bueno, afroamericano sería cualquier negro que esté viviendo en algún país de América. Eso sería americano. Ahora, específicamente el que vive en Estados Unidos sí es afroestadounidense.
¿verdad? Desde luego. Ahora, en cuanto al anterior, es respecto de, en lugar de preferencia con respecto a, ¿verdad? Esa será así. La preposición a ahí sería gálica, sería afrancesada, aunque también se usa, pero desde luego es más correcto respecto de. El señor Francisco Sánchez de la unidad Linda Vista. ¿Cuál es el significado de los nombres propios Olga y Francisco? Bueno, se ve que esta persona no ha oído monitor con la suficiente frecuencia para saber que no damos significados de nombres propios. Tengo el correo electrónico del señor Manuel Galvez. Apreciable don Arrigo, recuerdo que mi madre me decía algo que lo acompañaba con lo siguiente y no recuerdo todo el dicho. Comenzaba así: ¿qué es aquello que relumbra debajo de aquella mesa? El chapín de la condesa, etcétera. Me gustaría conocer todo el texto y a qué se refería cuando me decía esto. Le agradezco de antemano la atención que tenga a este comunicado, Manuel Galvez. ¡Qué barbaridad! Estoy recordando en tiempos de mi abuela, ¿verdad? ¿Qué es aquello que relumbra debajo de aquella mesa? Él dice aquí, el chapín de la condesa. Yo lo conocí, mi abuela decía, el chapín de la princesa. Yo creo que es algún corro infantil o alguna cosa de ese tipo, algo que está escondido y que está y que muestra algo, pues decir, dan una pista para encontrarlo. Equivale a estar, por ejemplo, el gato escondido y la cola de fuera, que para que se encuentre, pero no recuerdo cómo iba la tonada. Es algo de corro infantil. Uh-huh. Y por lo visto era un poquito más extenso. Sí, era bastante. Uh-huh. Es como Amoato y todos esos, ¿verdad? Y que a la víbora de la mar y todo, y también cuando dice aquello de que se cuando alguien está escondido entre unas cosas y que derribar una cosa para encontrarla, ¿verdad? Derribemos quién sabe qué para encontrar a fulano. Todos esos juegos infantiles tienen también tonadas, ¿verdad? Así que yo recuerdo que mi abuela me lo decía. Yo nunca llegué a jugar ese famoso juego del chapín de la princesa. ¿Y qué sería chapín en este caso? Chapín es un zapato. Ah. Es una forma de calzado. Uh-huh. El chapín. ¿El chapín de la princesa o de la condesa? Sí, el chapín, sí, exactamente. Uh-huh. El chapín es una forma de calzado. Y efectivamente, el calzado es lo que relumbra debajo de una mesa. El señor Moisés Serrano de la colonia Jardín Balbuena. Don Arrigo, ¿qué significa? Eso de chapín sí está en el diccionario. A ver, vamos a pedir a Jorge a ver mientras échate otro de estos. Si nos busca en el DRAE el chapín. ¿Qué significa atingente? Atingente, que toca, tan sencillo como eso, que toca, nada más que toca en todos los sentidos de tocar. Ya sea que una cosa toca a otra, pongamos como contingente. Contingente es que toca de uno y de otro lado. Atingente es que toca solamente en un punto. Y también, por ejemplo, si en una sucesión de hechos a alguien le corresponde hacer algo, ¿verdad? Es porque le toca, ¿verdad? Y también, por consiguiente, puede significar le corresponde o es asunto de su competencia. Así que eso es atingente. Que usted piense que tingere es como tangere es tocar, ¿verdad? Así que atingente es en un turno, por ejemplo, cuando le toque a alguien eso, cuando le corresponda, eso es atingente. Y ya apareció aquí en el DRAE chapín.
¿Y qué dice? Dice, chanclo de corcho forrado de cordobán, muy usado en algún tiempo por las mujeres. Pez parecido al cofre que vive en los mares tropicales. En Cuba, un chapín es un bote pequeño de fondo plano y proa chata. Y también dice el chapín de la reina, servicio pecuniario que hacía el reino de Castilla en ocasión de casamiento de los reyes. Y tiene otras acepciones: chapín o chapina, guatemalteco o patojo en Colombia y Honduras. Sí, bueno, por eso. Ahora, en cuanto al chapín de la reina, viene siendo una especie como de tributo. Pero el chapín de la princesa y el chapín de la condesa era como tú dices ahí, un chanclo, un zapato. Tenemos el correo electrónico del señor Manuel Correa. Estimado amigo, don Arrigo, buscando en el diccionario de la Real Academia Española, no está la palabra ciernes. ¿Me podría aclarar el punto? Muy fácil, porque usted buscó en plural. ¿Verdad? Búsquelo en singular y va usted a ver cómo está. Hazme el favor de poner cierne. Aquí está. Exactamente, que es precisamente equivalente a grano. ¿Verdad? El cierne es cuando tú dices, por ejemplo, esta planta está en flor, esta planta está en fruto. Cuando está simplemente ya dando grano, entonces se dice, esta planta está ya en grano. Cierne es lo que queda después de cerner alguna cosa. El cierne es la parte que ha pasado por un sedazo y lo que está cernido, vaya. Eso es. Léeme por favor las acepciones. Sí. Pero en singular, desde luego. Está cierne. Porque acción, cierne es el plural de cierne. Acción de cerner. Exacto. Estar fecundándose la flor de la vid y otras plantas. También dicho de la vid, del olivo, del trigo y de otras plantas en flor. Y luego estar en ciernes. Estar en ciernes o en ciernes algo. Estar muy a sus principios, faltarle mucho para su perfección. Por eso, para que veas, es decir, apenas está en grano, todavía no está el grano, no ha reventado todavía, no comienza. Y ahí por eso los estados son estar en flor, es decir, en cierne, en flor y en fruto. Ese es el orden. Ahora, en cierne, en flor y en fruto. Ahora, así como no se dice ya está en flores o ya está en frutos, sí se dice en ciernes excepcionalmente. El señor Milton Mendoza, de la colonia El Potrero en Atizapán. Don Arrigo, ¿se les llama comensales a las personas porque está implícito comer alimentos con sal? Eso sí, me causa risa. Es que comensales viene de que es una abreviatura de con, ¿verdad? Y que significa estar junto una cosa con otra, y la palabra mensa, que es tábula mensa. Una tábula mensa es lo que nosotros llamamos simplemente la mesa, ¿verdad? Así que comensales son los que comparten una mesa. No es necesario, no tiene nada que ver con la palabra sal, y tampoco eso de comer sal está muy curioso. A veces salen estas cosas. Bueno, también es una persona de 28 años, está todavía, como quien dice, está en cierne. La señora Norma Angélica Gómez, de Victoria de las Democracias. ¿Qué significa la palabra náhuatl agagapactle? ¿Es una hierba? No creo que sea un nahuatlismo. Si tú tienes manera de meterte en las... pero tú tienes al revés, sí, ahí tú tienes palabras náhuatl y su traducción al español, pero no tienes palabras en... Sí, yo estoy casi seguro de que no es una, porque no creo que haya ninguna palabra en náhuatl que tenga que tenga ga, y ni siquiera ga,
una sola vaga, así que no es un nahuatlismo. La terminación sí, debe ser un hibridismo. Eso es la terminación pactle o pastle, sí significa algo de hierba, pero la primera parte no es náhuatl, debe ser un hibridismo. Sí, y fíjese que buscando en la red, en el ciberespacio, sí, no hay ninguna referencia a esa palabra. No, ninguna. No, claro, evidentemente. Bueno, pero por la terminación pactle o pastle, pastle. Pastle, sí, eso sí debe estar en el diccionario y que está relacionado con hierba. Sí. Ahí, ¿cómo dice de pastle? Sí, ahí la terminación tiene que ver con la hierba, cierta hierba que se cría, por ejemplo, pachtli, ¿sí? Cierta hierba que se cría. ¿Cómo? Cierta hierba que se cría y se cuelga. Son las primeras versiones que están apareciendo. Por eso, la terminación sí se la acepto, ¿verdad? Pero agaga es imposible que sea náhuatl, porque el náhuatl no tiene el sonido g. La señorita Jazmín Sagaón Mondragón, de la colonia El Olivo 2, ¿es correcto emplear la palabra imprimido? ¿En qué casos? No, ya no, absolutamente. Ya la academia dice que nos olvidemos del participio pasivo regular del verbo imprimir y que usemos exclusivamente el participio pasivo irregular que es impreso, tanto en la construcción activa como en la construcción pasiva. El señor Raúl David González Campos, don Arrigo, ¿de dónde viene la frase batea de baba? Bueno, es que a un individuo bobo, a un individuo baboso, pues lógicamente se le está cayendo la baba y muchas veces se le pone o un babero o se le pone una batea para cuando un individuo que se le quiere decir a una persona que es muy boba, que se le está saliendo la baba por bobera precisamente, ¿verdad? Entonces se le dice que sería un baboso digno de que se le recoja la baba en batea, es decir, en recipiente, ¿verdad? Decir una batea de babas es decir, es una solemne babosada, es decir, una tontería, ¿verdad? Y decirle a una persona, tú eres una batea de babas, es decirle constantemente, estás diciendo tonterías, estás diciendo babosadas. El señor Domingo Cortés, del municipio de Tultitlán, don Arrigo, latinoparlante deriva del italiano parlare, y cuándo y ante quién el emperador de España dijo, en mis dominios nunca se mete el sol. No. El hecho de que en italiano hablar se diga parlare no quiere decir que parlar no sea también español. Por consiguiente, es un sinónimo de hablar, pero que ya ha caído en desuso. Pero en el diccionario español sí existe el verbo parlar, ¿verdad? Y existe precisamente como arcaísmo, si no me equivoco, ¿verdad? Antiguamente se decía. Por consiguiente, la latinoparla, el latinoparlante, es el que el habla latina o el que habla latín, ¿verdad? O algunas de las lenguas o romances que son precisamente derivadas del latín. Y ahora, en cuanto a... ¿Cuál es la otra? Que... ¿Cuándo y ante quién el emperador de España dijo, en mis dominios nunca se mete el sol? No puede ser más que Carlos V, porque ya Felipe II ya recibe parte nada más del imperio ¿Español? De español,
digo, aunque pudo haberlo dicho ya refiriéndose a América, pero no, el que lo dijo con toda autoridad fue precisamente Carlos V. El señor José García Espejel, de la Colonia Obrera. Don Arrigo, ¿podría repetir el nombre del diccionario etimológico que acaba de mencionar hace una o dos semanas? Me lo pidieron la semana anterior y luego todavía después es Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Española de Guido Gómez de Silva. Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Española de Guido Gómez de Silva. Es Fondo de Cultura Económica y es muy completo. Para su precio, desde luego, y para sus las necesidades de una persona que digamos común y corriente, ¿verdad? Ya no necesita irse a los 6 tomos del Corominas, por ejemplo. El señor Eduardo Stetner, de Arcos Vallarta, en Guadalajara, Jalisco. Gracias, don Eduardo, por hablarnos desde Guadalajara, desde la Perla Tapatía. ¿Qué diferencia hay entre las palabras ahí y allí? Bueno, allí, en primer lugar, es un locativo que se refiere a algo que está cerca del oyente. Aquí es un locativo cerca del hablante, del que habla, ¿verdad? Allí y allá es un locativo que está cerca que está lejos tanto del emisor como del receptor, ¿verdad? Ahora, allí es la palabra original que fue sustituida por ahí, ¿verdad? Y entonces dejó de significar exclusivamente el espacio físico, cuando ya el espacio puede ser simplemente, pues digamos, virtual, como por ejemplo, decir, llegamos a un punto de la discusión. La discusión no tiene un determinado lugar, ¿verdad? Pero en el discurso sí pudo, entonces cuando se puede utilizar ahí, y de ahí que, ¿verdad? Así que allí es casi un equivalente de allí, solamente que un poquito más abstracto. Claro, para lo material, allí. Exacto. Y para lo abstracto, ahí. Exactamente. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. El señor Carlos Martínez, de San Jerónimo, nuestro vecino, don Arrigo, ¿qué significa la palabra debate y en qué consisten los debates desde el punto de vista etimológico? Bueno, debatir es, en realidad, ponerse las personas a considerar, a elucubrar o muchas veces hasta puede haber una controversia, pero el debate no forzosamente tiene que ser una cosa en que se esté sustentando un punto de vista contrario a otro. Pueden ser puntos de vista más o menos parecidos, ¿verdad? Debatir en realidad es poner a juicio, poner a criterio de 2 o más personas, ¿verdad? Y sucesivamente están hablando unos y otros, ¿verdad? Y por consiguiente el debate es la manera típica de tratar los asuntos en las cámaras legislativas, mediante el debate. Por eso los diarios de las cámaras legislativas se llaman diarios de debates. Vaya, la discusión de un asunto
equivale a debate. De batir, bueno, batir desde luego tiene la raíz bat de pegar, ¿verdad? De estar insistiendo sobre él. Y el prefijo de significa precisamente pasar de un lugar a otro. Es decir, es la consideración, la alternativa exposición de los distintos puntos de vista sobre un determinado punto. Ahora, ¿cuál era la otra? No. Nada más era sí, nada más a sí. debatir. Y en cuanto a la etimología, tiene la raíz la misma de pegar sobre un determinado punto. La señora María Antonieta Verduzco de la colonia Reynosa en Azcapotzalco. Don Arrigo, en una canción de la Sonora Santanera escuché la frase: tu cuerpo es una copia de Venus, Ciferes o Citeres. ¿Qué significa esta palabra? ¿Cómo se escribe? La palabra es Citere o Citeres. Es una isla en donde se veneraba a Venus y donde había una representación escultórica de la diosa, que estaba ella preciosa, muy bien, estaba desde luego, era una escultura en desnudo, ¿verdad? Así que decirle a una persona, tu cuerpo es una copia de Venus de Citere, es precisamente decirle que tiene formas de lo que ahora diríamos venusinas, ¿verdad? Ese es el asunto. ¿Y se escribe con C? Es con C, sí. ¿Con C? Es Citere. O Citeres. Es el nombre propio de una isla del Mediterráneo. Ahí en el archipiélago griego. ¿Perdón? En el archipiélago de... Sí, por el rumbo de Grecia o de Chipre o por eso es del Mediterráneo, pero por el lado precisamente de donde se hablaba el griego. El señor Carlos Aguilera de la colonia del Valle. Don Arrigo, la palabra cultura está bien empleada para decir la cultura del agua, la cultura del buen trabajo, la cultura de la limpieza, la cultura del bien común, etcétera. Bueno, sí. En realidad, cultura es lo que no es natura. Cuando se toma un hábito que modifica un poco a la naturaleza, entonces eso es lo que se pasa a cultura. Y por consiguiente también se usa la palabra cultura en oposición a lo que el hombre agrega a la naturaleza, y por consiguiente la conducta del hombre ante ya sea el agua o ya sea cualquier hábito que no sea sencillamente el hábito que tengan, por ejemplo, los naturales, los animales, ¿verdad? Que sea un hábito cultural. Por ejemplo, el amor es un fenómeno meramente cultural. La compasión y todo eso, lo que no tienen los animales. Entonces, ahora lo estamos tomando en el sentido de que una cosa, cuando se dice que la cultura es cuando hay ya un hábito de conservar aquello de que en el caso del agua, por ejemplo, pues poder administrarla para que no lleguemos a la necesidad de que tengamos que, pues digamos, que padecer por la falta de ella. Don Arrigo Cohen, muchas gracias por platicar con el auditorio de Monitor en Redención de Significados. Muy agradecido yo a Monitor, y a ti te invito a que nos despidamos de nuestro amable auditorio deseándole una feliz transición de semana. Redención de Significados aquí en Monitor con el Don Arrigo Cohen. Muchas gracias. 9:25, 9:25. Estoy recibiendo
Información urgente, una mala noticia, una pésima noticia. Un ataque aéreo israelí contra una casa en el Líbano mató el sábado a una mujer y 6 niños.